Bueno, vamos al fin y al cabo, ciencia, la ciencia tiene mucho de matemática, la ciencia moderna, entonces de vez en cuando mencionar algún avance en el mundo de la matemática, como ya lo hemos hecho, es algo importante. Entonces, vamos a comentar, a hablar sobre Diofanto de Alejandría, que para muchos es el padre del álgebra, nada menos, ¿no? No sé si para muchos lo van a querer u odiar por esto, ¿no? Quizá algunos del mundo de las ciencias exactas que hayan cursado álgebra lineal lo quieran o no tanto, no sé, pero bueno. O álgebra 1. Pero bueno, se lo considera el padre del álgebra. Y vivió, o por lo menos floreció en Alejandría. Y realmente se sabe muy poco de la vida de él. Sabemos que vivió, digamos, probablemente en algún momento antes del siglo V, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque hay una referencia a él de un matemático griego llamado Metrodoro, del cual tampoco se sabe demasiado, pero que sí vivió entre el siglo V y VI. Entonces se deduce que Diofanto vivió antes. Este texto de Metrodoro es una antología de acertijos numéricos. Después ya pasan a ser citas más indirectas, por eso les digo que esto es lo más directo que sabemos de Diofanto. Hay un texto que se lo conoce como el epitafio de Diofanto, pero no significa, también es un texto muy antiguo, pero no significa que realmente haya habido un epitafio en la tumba de Diofanto, porque tampoco se sabe esa tumba dónde estaba, dónde está, ¿no? Pero bueno, lo que sí existe este texto, ¿ok? Que se le atribuye a, tampoco sabemos si ese texto fue una voluntad que Diofanto quiso que se le pusiera en su tumba, ¿no? Pero me parece interesante porque es un texto muy antiguo también, ¿no? O sea que ya marcan, digamos, si quieren, la herencia intelectual de Diofanto, lo haya escrito él o no, ¿no? Es un texto muy antiguo de los comienzos de la Edad Media. Dice, transeúnte, esta es la tumba de Diofanto. Los números pueden mostrar, oh maravilla, la duración de su vida. Dios le dio a su niñez la sexta parte de su vida. Después, durante la 12ª parte, de vello se cubrieron sus mejillas. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa. 5 años después, tuvo un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de la vida de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Luego, o sea, pobre Diofanto, ¿no? Luego de consolar su destino mediante la ciencia de los números, durante 4 años, finalizó su vida. No es que se suicidó, simplemente que su vida terminó. Bueno, ¿cómo hacemos para deducir la duración de la vida de Diofanto? En realidad, si sabemos álgebra y somos metódicos y cuidadosos, no es difícil. La cuestión es esta, vamos a hacerlo entre todos. Vamos a ir volver entre la transparencia anterior y la actual. La niñez duró una sexta parte de su vida. Vamos a llamar a la vida total como digamos, la edad total que vivió Diofanto. Entonces, la niñez duró la sexta parte de su vida. E sobre 6. Después, podemos pensar que cuando de vello se cubrieron sus mejillas, llamémosle la adolescencia. Duró una 12ª parte de la edad, o sea que E sobre 12 duró la adolescencia. Después pasó una séptima parte, entonces lo ponemos E sobre 7, porque es el después. Después de la adolescencia, pasó un séptimo de su vida
soltero. 5 años después tuvo un precioso niño. O sea, pasaron 5 años después de que pasó, ¿no? Cuando tuvo el niño. Ese niño, una vez que alcanzó la mitad de la vida de su padre, o sea, el niño murió a una edad tal que era la mitad de la vida de su padre. Entonces ponemos acá, digamos, la mitad de la edad que vivió Diofanto es lo que vivió el niño y se murió. Y después de que se murió el niño, se consoló con los números. Durante 4 años y después se murió. Entonces, más 4. La suma de todo esto da la de Diofanto. O sea, la niñez más la adolescencia, más el tiempo que estuvo hasta que se casó, de soltero si quieren. Después pasaron 5 años hasta que tuvo el hijo vivió la mitad de su vida, y después que se murió el hijo vivió 4 años más. Me da esto. Entonces si hago álgebra, ¿no? O sea, despejo E, ¿no? Que esto es un ejercicio elemental, digamos, que uno hace incluso en el secundario, ¿no? Uno pasa de un lado todos los términos que tienen la letra E y de otro lado los términos que no tienen la letra E. Entonces me queda 5 más 4 de este lado y paso a todo esto restando del otro lado, ¿no? E menos E sobre C menos E sobre 12, bla, bla, bla. Hago la cuenta, el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores es 84. Hago la cuenta, es una cuenta de fracciones, ¿no? Me queda que 9 es igual a 9, 84 avos E. O sea que E igual a 84. Con lo cual deducimos que vivió 84 años Diofanto. Pero bueno, no sabemos en qué momento vivió. Puede ser el siglo III, el IV, el V. No sabemos. También podría haber sido el siglo II. O sea, tampoco lo sabemos. Pero bueno, Hipatia, que vivió en el siglo IV, lo vimos, fin del siglo IV, menciona a un astrónomo llamado Diofanto. Si ese Diofanto es el mismo Diofanto matemático, bueno, entonces por ahí vivió en el siglo IV. Pero bueno, no sabemos nada. Salvo esto, que quizá vivió 84 años. Muy bien. La obra más importante de Diofanto es su aritmética. O sea, no sabemos nada de la vida de Diofanto, pero sí nos llegaron algunos textos de él. Nos llegaron 6 libros de los 13 de los que constaba aritmética. Fue publicado por un editor en 1575, a partir de unos manuscritos, no sé de qué época. Pero bueno, dentro del mundo, si quieren, de los matemáticos o de los aficionados a las matemáticas, Diofanto es conocido por las ecuaciones diofantinas, ¿no? Que son ecuaciones cuyas incógnitas son números enteros y los coeficientes son números enteros de las ecuaciones. O sea, uno busca soluciones enteras de ciertas ecuaciones que tienen coeficientes enteros. Las ecuaciones diofánticas pueden ser lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿no? Pero una ecuación lineal sería esta, por ejemplo. Vamos a ponerlo así. Encontrar, por ejemplo, para dados 3 números enteros A, B y C, algún número X que satisfaga esta ecuación, pero siempre dentro del mundo de los números naturales.
¿eh? Pero bueno, también hay ecuaciones diofánticas de orden cuadrático. Lo interesante de estas ecuaciones es que en teoría de números modernas son muy importantes, ¿eh? De hecho, hay problemas que, por ejemplo, el último teorema de Fermat está relacionado con ecuaciones diofánticas, que fue un teorema que Fermat, digamos que supuestamente Fermat lo demostró, pero que nunca se encontró en la demostración, y que la demostración se hizo finalmente hace pocos años. Una demostración complejísima. Pero bueno, no voy a entrar en detalles sobre eso. Así es, en matemática computacional es muy relevante las ecuaciones diofantinas. Vamos a mencionar entonces por qué se lo considera el padre del álgebra, aparte de por esas ecuaciones diofánticas. Lo que pasa es que hizo, en esa obra aritmética que les cuento, introduce mucha notación moderna, que hasta ese momento nunca había sido introducida. Por ejemplo, notación para escribir las incógnitas, ¿no? O potencias. Por supuesto, era el mundo de Alejandría, del quizás siglo III o IV, donde, bueno, estábamos con la limitación de la notación griega. Pero, por ejemplo, él en esta obra usaba la letra Z griega para denotar la variable desconocida, lo que hoy en día uno pondría típicamente con la letra X. Delta Z no indicaba, como indicaría hoy en día, la variación de Z, sino el cuadrado de Z. Delta delta Z indicaba la cuarta potencia de Z, o sea, el cuadrado del cuadrado de Z. ¿eh? Utilizaba la letra K mayúscula para el cubo de Z, ¿no? Y el delta kappa sería el cuadrado más el cubo, o sea, sería 2 más 3, en la quinta potencia. Sería el is, en griego, is, ¿no? Sigma, y es la abreviatura del isos, que es igual en griego. Entonces el is representaba el igual, el signo igual nuestro, las dos rayitas paralelas. Teofanto lo escribía como is. Todavía en la época de Diofanto nadie concebía los números negativos ni los irracionales como números, digamos, con identidad, ¿no? Entonces, digamos, las soluciones a los problemas se buscaban en el mundo de los números naturales o a lo sumo en el de las fracciones de números naturales, o sea, los racionales. Bueno, en sus libros hay muchos problemas, algunos que él desarrolló la solución. Dice textualmente, un número al cuadrado pasa a descomponerse en la suma de cuadrados. ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno, muchos de los problemas de Diofanto los formulaba, digamos, textualmente, no escribía fórmulas, sino escribía como esto es textual del libro, un número al cuadrado pasa a descomponerse en la suma de cuadrados. ¿Cómo sería eso? Sería encontrar, o sea, un número al cuadrado, un dado número al cuadrado, cuando dice número se refiere a un número natural, elevado al cuadrado, encontrar dos números, o sea, dos números naturales, tales que elevados al cuadrado y sumados me da este número al cuadrado. Eso significa esta frase. ¿Cómo descomponer un número, el cuadrado de un determinado número en la suma de dos cuadrados de números naturales? Bueno, la importancia práctica de esto es encontrar triángulos rectángulos, porque acá está el teorema de Pitágoras, ¿no? Cuyos lados y hipotenusa
sean conmensurables entre sí. O sea que los tres se pueden escribir como números, un número natural de veces una determinada medida común, ¿no? Eso es, por ejemplo, un típico problema que están en este libro de Diofanto. Bueno, hoy en día sabemos que esta ecuación tiene infinitas soluciones, dada un número A, tiene infinitas soluciones para cada A, digamos, infinitas en cuanto a para infinitos A. Para un dado A, no son infinitas, obviamente, es un número finito, a veces muy bajo o a veces inexistente. Por ejemplo, él analiza el caso en que A igual a 4, o sea que acá tenemos 16, ¿no? 4 al cuadrado, 16. Él propone buscar dos números y x tal que estén relacionados por esta ecuación. O sea que y sea el doble de x menos 4. Entonces, si yo reemplazo y igual a 2x menos 4 acá, ¿no? Lo reemplazo, me queda esto, ¿no? Esto lo hizo Diofanto. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Si yo acá la desarrollo, me queda 4x cuadrado más 16 menos 16x, ¿no? Entonces, este 16 lo paso restando, bueno, me queda una ecuación de segundo grado. Ya Diofanto sabía resolver ecuaciones de segundo grado, la resuelve esta ecuación y obtiene, bueno, un número que no es entero, es un número racional, al menos es racional. Y bueno, es x igual a 16 quintos, por lo tanto, si yo reemplazo x acá, me da y igual a 12 quintos. Fíjense que la solución x igual a 0 también soluciona. Acá pongo x igual a 0, me queda menos 4 al cuadrado igual a 16, o sea que me quedaría y igual a menos 4. Pero esta solución no la pone Diofanto, quizás por el doble motivo de que Diofanto no tenía símbolo para el número 0, y nadie en esa época, y tampoco símbolo para los números negativos, o sea, y menos 4 tampoco. Ahora, ¿por qué Diofanto después menciona que existen infinitas otras soluciones a esta ecuación? Bueno, ¿por qué lo hace? Porque acá encontró soluciones dentro del subconjunto en donde las dos incógnitas están relacionadas por esta ecuación. Ahora, si no están relacionadas por esta ecuación, seguramente hay infinitas soluciones a esta ecuación para A igual a 4, obviamente no con números naturales, pero sí con números racionales. Y eso Diofanto lo menciona, que hay infinitas. En otra parte de esta obra, aunque Diofanto ni nadie en esa época concebía los números negativos, sí concebía la resta. Lo que pasa es que no la concebía la resta como la suma, o sea, digamos, 3 menos 2, hoy uno la puede también interpretar como 3 más menos 2. O sea, como que le sumo a 3 un número negativo, ¿no? Bueno, eso uno, en esa época los números negativos no existían, con lo cual, pero sí se concebía la resta. Y se acuerdan que lo que todos aprendemos en el, no sé si en el primario, pero sí en el secundario, más por menos igual a menos, más por más igual a más, y menos por menos igual a más. Bueno, fíjense, esta es una cita textual de Diofanto. Dice, anhelo multiplicado por anhelo da lo que viene. Anhelo multiplicado por lo que viene da anhelo. O sea, por más que no existían los números negativos, sí está el concepto de resta y por lo tanto que lo llama anhelo, como un deseo, ¿no? Claro, un deseo, uno desea lo que le falta. Entonces la resta es, digamos, la resta es quitarle algo a algo. Pero el anhelo es lo que a uno le falta. Es interesante esto, ¿no? Porque si yo digo, yo tengo menos 3 pesos, hoy en día lo decimos, en la época de Diofanto nadie lo decía. Pero uno puede pensar, el yo tengo menos 3 pesos, es decir, debo 3 pesos o me faltan 3 pesos.
¿no? Y es interesante cómo Diofanto se anticipa al mundo de los números negativos y llama a esto anhelo, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, ¿no? Este también un ejemplo de Diofanto, donde él desarrolla esta fórmula, A menos B por A menos C, pues la desarrolla, ¿no? Para saber lo que sabemos que es A cuadrado menos B por C, menos B por A, menos A por C, más B por C. Y esto está en el libro de Diofanto, ¿no? Él también manipuló algebraicamente expresiones donde aparecen implícitamente números negativos, ¿no? Por ejemplo, a esta expresión algebraica, o sea, álgebra es porque aparecen símbolos, no números. X es un símbolo, ¿no? Esto no es aritmética, es álgebra. Le resta esta expresión, entonces ¿qué queda? Queda x cuadrado, 4 menos 2, 2x, 1 menos 7 me queda menos 6. ¿Mm? O sea que, por más que él no trató con números negativos explícitamente, pero sí, digamos, aunque él no piense que 1 menos 7 es menos 6, pero sí, digamos, 1 menos 7 implica poner acá 6 restado. ¿Eh? O sea que realmente este Diofanto, quien quiera que fue, se atrevió a pensar mucho más allá de lo que ningún hombre, ningún matemático había pensado. ¿Eh? Por eso es que lo mencionamos en nuestra historia de la ciencia. Bueno, nos vamos metiendo en la Edad Media de a poquito y vamos a mencionar un par de personas, a dos o tres personas también para que tengan una idea del contexto cultural de todo esto, ¿no? En algunos aspectos y en algunas regiones de este mundo tan oscuro, de tanta inestabilidad política y sobre todo atomización política, desmembramiento del Imperio Romano, aislamiento de un montón de comunidades, falta de mantenimiento de los caminos romanos, lo cual favorece la incomunicación y por lo tanto el atraso. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Les tiro algunas como perlitas sueltas. La iglesia siria, claro, todo un mundo que quedó aislado, sostenía que la Tierra era plana. O sea, es un retroceso, ¿no? de 1000 años respecto de lo que habían avanzado los griegos, ¿no? Y esto está registrado, por ejemplo, en escritos de San Cirilo de Jerusalén, que fue un obispo del siglo IV, ¿no? Digamos, Jerusalén pertenecía a lo que se llamaba la iglesia siria. La iglesia occidental, en cambio, digamos, preservaba más la herencia cultural griega y seguía creyendo más bien en una tierra esférica. Como por ejemplo Ambrosio. Afortunadamente San Agustín tuvo también un buen mentor cristiano, que fue el obispo de Milán, como les dije. Bueno, San Ambrosio porque fue canonizado después. Este San Ambrosio también está entre los padres de la iglesia latina y es uno de los 33 doctores de la iglesia católica. Después Isidoro de Sevilla, también San Isidoro. Esta imagen no es de San Ambrosio, es de San Isidoro. Es una imagen, ¿no? Como imaginaba un pintor del siglo XVII, Bartolomé Esteban Murillo. Esta obra está en la sacristía en la Catedral de Sevilla. Bueno, Isidoro de Sevilla nació a mediados del siglo VI y murió en el 636. Fue uno de los pocos del mundo eclesiástico
con cierto grado de erudición. Él citaba a los filósofos que hablaban de la Tierra esférica, pero fíjense que él mismo no se comprometía. ¿Por qué, por qué yo lo incluyo acá? Para que tengan una idea del enorme retroceso que había en el mundo intelectual en el siglo VI y VII. O sea, el mundo intelectual tenía prácticamente el monopolio del mundo eclesiástico, pero en ese mundo intelectual ni siquiera se afirmaba si la Tierra era, en el mejor de los casos, ni siquiera se afirmaba si la Tierra era plana o esférica, ¿no? Esta es la época, digamos, en donde el Imperio Romano de Occidente estaba gobernada por digamos, la dinastía de los visigodos. Y bueno, y como ven, realmente es un enorme retroceso, con todas las academias griegas filosóficas cerradas. Por otro lado, en lo que era Constantinopla, lo que es la actual ciudad de Estambul, porque, el imperio, digamos, se transforma en la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? También conocido por Imperio Bizantino. Este imperio duró 1000 años, tuvo muchos intentos de conquista, ¿no? Árabe, turca, finalmente terminó cayendo en 1453, que es donde se inaugura oficialmente, ¿no? O se considera tradicionalmente como el fin de la Edad Media, aunque eso es algo que hoy en día se discute mucho más. Pero bueno, en el mundo, digamos, bizantino es donde se preserva el legado cultural en griego, ¿no? Digamos, de todo el mundo helénico, ¿no? Alejandrino, griego. A partir de ella empieza a llamarse Estambul, empieza el periodo otomano islámico. Esto se los comento también como para poner un rinconcito, porque después vamos a volver sobre eso. Entonces, bueno, como para ir terminando con esta transición, ¿no? El Imperio Romano llegó a su máxima expansión, irónicamente, con Diocleciano, un perseguidor de cristianos, y Constantino, el primer emperador romano que se convierte al cristianismo, ¿no? Es increíble cómo en el lapso de 20 años pasamos de un emperador que persigue a cristianos a un emperador que se convierte al cristianismo. Son esas cosas tan extrañas que tiene la historia y como que muestran cómo una y otra vez puede haber grandes transiciones culturales, religiosas en la humanidad en el lapso de pocos años, ¿no? Claro, con Constantino empezó, ¿no? Con su edicto de Milán, la tolerancia al cristianismo. Lo que pasa es que después esa tolerancia se va a ir transmutando en tolerancia al paganismo, que va a terminar, ¿no? Con el edicto del 529. Pero claro, por un lado, como yo les dije antes, los asesinatos, golpes, levantamientos militares se van acrecentando. Además, el ejército romano cada vez se nutre más y más de mercenarios, digamos, o de gente, digamos, de naciones lejanas a Roma, ¿no? Y eso va marcando lentamente, digamos, el inicio de la decadencia del imperio, ¿no? Bueno, volviendo a Damasio, del cual ya hablamos, dice, don Damasio estaba hablando también de cómo fue creciendo la intolerancia por parte de los cristianos al pensamiento libre, y acá Damasio habla de Hipatia, de la cual nosotros ya hablamos, ¿no? Dice, era de naturaleza más bien más noble que su padre, Hipatia, ¿no? Según Damasio.
no se conformó con el saber que viene de las ciencias matemáticas, en las que había sido introducida por él, sino que se dedicó a las otras ciencias filosóficas con mucha entrega. Esto dice Damasio, dice otras cosas también. ¿Se acuerdan que yo les mencioné de Cirilo, de Alejandría? Bueno, Cirilo después va a terminar siendo San Cirilo, ¿no? El Imperio Romano del Oeste cae como Imperio Romano del Oeste con las invasiones bárbaras germánicas. Después viene toda digamos, el gobierno o la dinastía de los visigodos y demás. Alejandría, digamos, queda bajo el dominio del Imperio Bizantino, pero Alejandría deja de pertenecer al Imperio Bizantino cuando es conquistada por los musulmanes, en el 639. ¿Mm? Con lo cual, digamos que Alejandría deja de ser el centro de la cultura occidental y pasa a otra parte, de la cual vamos a hablar un poquito después. Así que realmente es un milagro que el Imperio Bizantino haya sobrevivido tantos siglos, porque realmente estaba rodeado de el mundo musulmán, estaba rodeado de, como imperio cristiano que haya sobrevivido tantos siglos, es realmente una cosa muy notable. Así que bueno, acá ya vamos entrando al mundo islámico, ¿no? Curiosa, digamos, contra lo que se cree normalmente, el mundo islámico fue un mundo que preservó el legado griego. Como ustedes saben, el Islam surgió en el siglo VII con Mahoma, pero en pocas décadas empezó tanto la religión islámica como el aspecto político del islamismo se fue expandiendo por todo el norte de África en pocas décadas. O sea, y en poco más de 100 años, de Arabia terminó conquistando todo el Magreb, incluida parte de la península ibérica, ya para el siglo VIII. ¿Mm? Rápidamente conquistó la Alejandría. Eh, realmente tenían una importante tolerancia a la cultura local de cada pueblo. Por ejemplo, en el caso de Alejandría, ya en esa época, bueno, todo el mundo, como les dije, ¿no? Todo el mundo romano se había convertido al cristianismo. En Alejandría, los habitantes adherían mayoritariamente a lo que se llama el monofisismo, que es si quieren, una secta, que creía que eh, Jesucristo, eh, la presencia de Jesucristo, era netamente de naturaleza divina, pero no humana. ¿Mm? Entonces, que eso era considerado una herejía por la iglesia oficial, con lo cual eran bastante perseguidos, y eran mayoritarios en Alejandría. ¿Mm? Y ya venían siendo maltratados por el emperador, digamos, por Heraclius, que era el emperador bizantino en ese entonces. Así que rápidamente aceptaron digamos, no colaboraron con la defensa de Alejandría cuando entró el invasor, digamos, árabe, ¿no? En toda esa región, lamentablemente, digamos, luego de la muerte de Mahoma se gestó una disputa, una guerra civil entre lo que se llaman, después se van a llamar los chiitas y los sunitas, que tiene que ver, bueno, entre el yerno de Mahoma bueno, pues no importa. Surge una dinastía, la dinastía de los abásidas, descendientes de Al-Abbas, que era tío de Mahoma.
se establece esa dinastía fuertemente en toda la región oriental, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué todo este largo introito que les estoy haciendo? Porque esta dinastía establece como capital del imperio abásida, establece la capital en Bagdad, el Bagdad actual, Bagdad, la capital de Irak, en 762. Este imperio abásida, con capital en Bagdad, tenía toda una extensión que iba hasta buena parte del norte de África, Arabia, ¿no? ¿Y por qué nos interesa? Porque en Bagdad se va a establecer la nueva Alejandría o la nueva Atenas. Va a ser el lugar de mayor luz científica y filosófica durante al menos 200 años. Cuando en el resto del mundo ni siquiera se tenían claro si la Tierra era plana o redonda, en Bagdad, en los siglos noveno, octavo, noveno, décimo, va a ser una enorme sede de estudio de los textos griegos, con nuevos aportes y demás. Ahí es donde se concentra la historia de la ciencia en los próximos 200 años, o 300. Y ahí es donde vamos a dedicar el resto de esta clase y en buena parte de la clase que viene. El quinto califa de la dinastía Abbasí, Harun al-Rashid, es el califa que aparece en las Mil y una Noches, ¿no? Que así como tenía su faceta cruel, porque al fin y al cabo Sherazade tenía que contarle una historia nueva todas las noches para evitar que el califa la asesinara, pero fue un gran promotor de la ciencia y de la cultura. Y fundó en el año 800 una escuela llamada Dar al-Hikma, o Casa de la Sabiduría, en el cual van a llegar muchos sabios de todo el mundo. Les cuento que en paralelo, en Córdoba, España, pero en la Córdoba musulmana, de a poco se va a ir transformando en el centro cultural, pero del ala occidental del Imperio Árabe. Pero eso, bueno, ya también vamos a comentar algo. Así que un poco esto muestra el mundo en el año 820. Entonces el califato abasí incluye, fíjense, Armenia, Irán, Irak, bueno, toda Arabia, todo lo que es Palestina, Siria, lo que es Túnez, Argelia, pero Túnez, digamos, por acá, hasta acá, más o menos. Todo lo que es hoy en día Marruecos, Libia, ya pertenece a otros califatos. Pero siempre dentro del mundo, o sea, el mundo islámico es todo esto hasta los omeyas, que están en otro califato musulmán. Omeyas, idrisíes, aglavíes, el abasí es de lejos el más grande, de lejos. Entonces toda la tradición cultural en Córdoba va a estar dentro del marco del califato de los omeyas. Pero digamos, había una coexistencia bastante pacífica entre estos califatos, con lo cual durante al menos 300 años había una buena circulación, lo que en la época romana era la circulación, digamos, en este mundo, entre los siglos octavo, noveno, décimo, undécimo, va a haber buena circulación cultural en todo este mundo, el norte de África y en toda esta parte de... Entonces es como que vuelve al principio todo, ¿no? El centro cultural vuelve a los comienzos, a la Mesopotamia, a Bagdad. ¿eh? Fíjense cómo llega la frontera del califato abasí, llega a la frontera con la India.
Bueno, esto va a ser muy importante. Vamos a ver, porque acá, entonces, lo que se llama el sistema posicional indoarábigo va a llegar a Occidente de la mano de la India y Arabia. ¿eh? Porque en la India se producen muchos descubrimientos matemáticos. El más importante, el sistema de numeración decimal posicional, o sea, con el cero, ¿no? Pero decimal, no sexagesimal como lo habíamos visto en el babilonio, y con un signo muy concreto para el cero. Ese símbolo se le suele adjudicar, aunque no está claro, pero bueno, un matemático indio llamado Brahmagupta, que vivió en el siglo VII, habría sido el que inventó el símbolo cero, y por lo tanto el que afianzó el sistema posicional decimal indio, Brahmagupta. Bueno, el Imperio Bizantino, como ven, resistió durante muchos siglos los embates musulmanes, incluía lo que es Turquía y lo que es Grecia. Eso era el Imperio Bizantino, aunque tenía algunas patas en el sur de Italia y en las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Lo que quedaba en España que fuera no musulmán era todo el norte. Fíjense que era casi toda España era musulmán. Y bueno, y ya con Carlomagno, o no confundan con Alejandro Magno, con Carlomagno, se consolida el Imperio Franco, que es todo esto de acá. Francia, Alemania. Bueno, los búlgaros, que era, bueno, la verdad que conozco poco de los búlgaros, así que no voy a decir nada. Este era el mundo en la época en que ahora nos vamos a concentrar. ¿eh? Entonces, antes de entrar, que bueno, vamos a entrar de lleno a la... gracias a los eruditos árabes en Bagdad, se tradujeron gran cantidad de manuscritos griegos. Fíjense que los árabes en realidad salvaron muchos manuscritos griegos de ser destruidos por el fanatismo cristiano. ¿Mm? Y se los llevaron a Bagdad. O sea, acá, que estaba Alejandría, mucho había sido destruido, muchas cosas estarían guardadas, ¿no? Guardadas secretamente al abrigo del fundamentalismo cristiano, pero cuando los musulmanes se quedan con Alejandría, muchos de esos manuscritos paganos fueron a parar, ¿no? a Bagdad. Y así fueron luego traducidos al árabe. Entonces, incluso muchas palabras árabes siguen estando en nuestro idioma español, porque digamos, luego cuando, como les dije también en Córdoba, se traducen muchos escritos al árabe, cuando los españoles reconquistan la península ibérica, traducen las traducciones al árabe que había acá, de escritos griegos, científicos, pero también de los logros originales de los árabes o de los musulmanes. Pero no traducen todo al español, sino que dejan muchas palabras sin traducir, como por ejemplo álgebra, alcohol, álcali, amalgama, almanaque, bueno, un montón de antares, bueno, hay un montón de palabras que quedan sin traducir y que, bueno, y que sobreviven hasta la época actual, ¿no? Eh, los árabes también desarrollaron mucho el álgebra, fueron los que incorporaron el sistema, como les dije, de numeración posicional decimal indio, con lo cual pudieron avanzar mucho en el cálculo al introducir el sistema indoarábigo, ¿no? En astronomía y en química no hicieron grandes avances, ya que, bueno, fueron más que nada avanzaron en astrología y en alquimia. El Imperio Árabe
sucumbió rápidamente por las invasiones mongólicas y también sufrió los embates de las cruzadas. O sea, Genghis Khan apareció por Oriente y empezó a conquistar todas estas tierras, ¿no? Fue avanzando en el siglo XII. Pero bueno, eso por el momento no nos compete porque vamos a concentrarnos en esos 300 años, ¿no? Como les dije, en esa época, bueno, Europa estaba en lo que se llama la Alta Edad Media, Edad Oscura, que empieza a tener una lucecita cuando Carlomagno empieza a unificar políticamente un montón de territorios de Francia y de Alemania, consolida el Imperio Franco y en el 787 emite una carta a todos los obispos y abades del imperio, estableciendo algo que va a ser muy importante, ¿eh? Que va a ser que todas las abadías y catedrales tenían que tener una escuela agregada. Y en esta escuela tenía que tener una, como una especie de lo que llamaríamos currícula, ¿no? Consistente en el trivium y el quadrivium. Esto es la herencia que, como vimos, platónica, que se continúa, digamos, en el mundo romano. Bueno, que entonces Carlomagno lo oficializa, lo cual implica que el mundo cristiano, de la mano de Carlomagno, oficializa que esto, digamos, igual se practicaba en los monasterios y las abadías, digamos, de manera extra, o digamos, no sistemática. Con esta carta o edicto de Carlomagno se oficializa el estudio del trivium con su retórica, gramática y lógica, y el quadrivium, ¿no? Que como les dije incluía la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Pero no solamente eso, sino que además, cuando digamos, se corona, o el Papa lo corona como emperador del Sacro Imperio Romano en el año 800, entonces intensifica, es parte del acuerdo con el Papa, ¿no? La fundación de abadías a lo largo del norte de Europa, con lo cual, bueno, obviamente con cada abadía nueva apareció un colegio nuevo, centro de estudios nuevo, con lo cual de la mano de este trivium y quadrivium, el cristianismo le da nuevamente la bienvenida al mundo de la erudición griega, obviamente en todo lo que no esté en contradicción con con el dogma cristiano. Bueno, vamos a cortar acá, que ya son las 12. Así que dejo de grabar.